Se bañaba en leche de burra. Era una experta maestra en la creación de todo tipo de venenos y una amante capaz de volver locos a los hombres más poderosos de su tiempo. Por esta vía, la vía Apia antica, anduvo camino de Roma en el año 41 a.C., la última reina de Egipto. En una escena que hubo de ser tan exótica como inimaginable, porque así lo quiso su esposo y amante, el emperador Julio César. Pero vayamos al comienzo de esta fascinante historia. En el 51 a.C., cuando apenas si tenía 18 años, fue nombrada reina de su país junto a su hermano de 12, con el que posteriormente contraería matrimonio. Su voz dulce, su dominio de la literatura, de la política, de la astronomía o de las matemáticas, unido al hecho de que hablaba idiomas como el griego, el latín, el hebreo o el arameo, hicieron de ella una mujer de la que el historiador Plutarco aseguró que era extraordinariamente seductora. Pero no todo fueron mieles alrededor de su vida. Eso sí, su facilidad para hacer quiebros constantes a la muerte forjaron un carácter fuerte y a la vez hábil que la llevaron años después a ocupar definitivamente el trono de Egipto en detrimento de su propio hermano, Ptolomeo XIII. Lo que ocurrió a partir de entonces es propio de una novela de aventuras. ¿Qué sucesos terribles ocurrieron durante su infancia que la marcaron para siempre? ¿Cómo logró someter a personajes tan poderosos como Julio César o Marco Antonio? ¿Y su muerte? ¿Es tal y como nos han contado? Esta es la historia real de la mujer más bella, enigmática y apasionada de los últimos milenios. Se llamaba Cleopatra. La vida secreta de Cleopatra. Cleopatra nació rodeada de privilegios en el 69 a.C. Su padre, el faraón Ptolomeo XII, era el rey de Egipto, la que fuera la mayor civilización del mundo antiguo. Pero Cleopatra vivió un momento en el que Egipto estaba en declive y el Imperio Romano en auge. Egipto necesitaba un líder nuevo y fuerte que recuperase su antigua gloria, y el faraón destinó a la joven Cleopatra a ese papel. Se aseguró de prepararla adecuadamente para la tarea que tenía por delante. Cleopatra recibió la mejor educación posible y disponible en el mundo antiguo. Tenía filósofos residentes que se dedicaban a estudiar medicina, el cosmos, a calcular la circunferencia de la Tierra. Cleopatra fue preparada para ser reina. Era increíblemente inteligente y había sido bien educada por su padre. Creció estudiando matemáticas, filosofía, astronomía. Era una científica que escribía poesía. Era una chica muy ingeniosa. Se crió en la creencia de que era la mejor persona para gobernar Egipto. Pero ser criada como la futura reina de Egipto tenía un precio. Cleopatra había nacido en el seno de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia, los Ptolemaicos. Incluso según los estándares del mundo antiguo, la dinastía tolemaica parecía sacada de una telenovela. Los despiadados Ptolemaicos retuvieron el control del trono egipcio durante 300 años, siendo crueles y despiadados asesinos. La sangre, la brutalidad, las intrigas, las tramas, los complots, las muertes oscuras en los pasillos, todo eso era parte del día a día de esta familia. Para los Ptolemaicos, el asesinato era una herramienta política legítima. Y la lealtad familiar no existía. La mayoría de los Ptolemaicos murieron de forma violenta y casi siempre el responsable era otro Ptolemaico. Se conocen historias de hijos que mataron a sus propios padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, en algunos casos incluso a sus propios hijos. Y lo hacían mediante decapitaciones, ejecuciones, envenenamiento o incluso puñaladas en la espalda. La propia hermana de Cleopatra fue una de las muchas víctimas familiares después de intentar robar el poder a su padre. La ira del faraón fue rápida y letal.
Debió ser una experiencia bastante aterradora nacer en la familia real tolemaica. Había que estar siempre alerta intentando averiguar cuál de tus hermanos, padres, etcétera, podría ir a por ti. Si no llegabas al trono y matabas a todos los demás, lo más probable era que alguien cercano a ti se hiciera con el poder y te matase. Los niños tolemaicos debían sentirse muy solos. La joven Cleopatra era muy consciente de ello y de otras tradiciones familiares aún más inquietantes. Durante siglos, los tolemaicos habían cometido incesto para generar la siguiente generación de reyes y reinas. Todo ello tenía que ver con la idea de mantener la línea de sangre pura. Era mejor mantener todos los asuntos en familia, incluso llegando a extremos que no se consideran del todo correctos. Para mantener la línea de sangre pura, los tolemaicos decretaron que los miembros de la familia real debían casarse entre ellos. Luego, se esperaba que tuvieran descendencia juntos. Había hermanos que se casaban con sus hermanas, hijos que se casaban con sus madres. A nosotros nos parece una auténtica barbaridad. Pero esa era la realidad de la dinastía tolemaica. Las tumbas reales de Alejandría conmemoraban 300 años del brutal e incestuoso gobierno tolemaico. Pero el Egipto en el que nació Cleopatra ya no era la potencia que había sido una vez. Ahora, la propia supervivencia de la familia real estaba en peligro. El futuro de Egipto, de los tolemaicos e incluso de Cleopatra estaba en manos de un imperio extranjero superior. Roma. Era un mundo dominado por la República Romana. Los romanos eran la superpotencia. Y Cleopatra fue testigo directo de lo poderoso que había llegado a ser el Imperio Romano. Cuando Cleopatra tenía poco más de 10 años, su padre fue derrocado en una rebelión familiar. En un desesperado intento por recuperar el poder, viajó con su joven hija a Roma para pedir el dinero que necesitaba para reconquistar su trono. Posiblemente vio a su padre, el gran rey, el rey de los reyes, suplicando a los senadores romanos. Tuvo que arrastrarse ante ellos, que sobornarlos, que halagarlos para recuperar el poder. Me pregunto si eso afectó a su forma de pensar. Por un lado, le inculcaron que pertenecía a una cultura extraordinaria, con una historia extraordinaria y un potencial extraordinario. Y sin embargo, comprendió que quienes realmente tenían el poder eran esos molestos romanos. Humillada por su fortuna perdida, impregnada de incesto, bañada en sangre. Esta fue la infancia a la que sobrevivió Cleopatra. Pero a los 16 años, todo cambió. Con la ayuda del dinero de Roma, su padre recuperó el poder. Y en el 52 a.C., coronó a su hija Cleopatra como su reina. Por una vez, los tolemaicos romperían con la tradición. Esta sería una relación platónica no incestuosa entre el rey y la reina. Pero como tolemaica, Cleopatra sabía que ser monarca no era garantía de seguridad. Fue el tema dominante de toda su vida, el miedo. El temor a un final repentino y violento a manos de su propia familia. Para la nueva reina, la vida estaba a punto de ser incluso más peligrosa. Violencia, conspiración y más rebeliones familiares serían una amenaza constante. Y con Egipto en declive, llegaría el turno de Cleopatra de acudir a Roma para sobrevivir. Lo que significaba seducir al romano más importante de todos, Julio César.
El destino de Cleopatra de convertirse en reina se cumplió finalmente en el 52 a.C., cuando fue coronada junto a su padre. Pero antes de un año, el faraón ya había muerto. La adolescente reina se encontró en el centro de una lucha por el poder y la supervivencia. Su rival y nuevo corregente era su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. A pesar de ser solo un niño, ahora estaba a la altura de Cleopatra. Verse obligada a gobernar con su hermano menor debió resultarle humillante. Ella era una enérgica adolescente y él un niño pequeño. Siguiendo la gran tradición tolemaica de la lucha interna familiar, Cleopatra y su hermano se convirtieron en oponentes mortales. Ella se consideraba la persona más adecuada para gobernar Egipto. Por desgracia, también lo creía Ptolomeo XIII. Fue una disputa que rápidamente se convirtió en una batalla por la supervivencia. Cuando hay más de una persona en el poder, existe el riesgo de que una de ellas lo quiera todo para sí misma y decida acabar con la otra. Me presento ante vosotros como gobernante de Egipto. Puede que el hermano de Cleopatra fuera solamente un niño, pero estaba rodeado por consejeros hambrientos de poder, deseosos de sacar ventaja de su posición. Rápidamente se aseguraron de que Ptolomeo tuviera el apoyo de la corte y del ejército, y empezaron a urdir la caída de la joven y tenaz reina. Ella fue educada para creer que ser una tolemaica la convertía en alguien especial. Y conociendo la historia de la familia, la historia de esa familia es una sangrienta lucha de poder. Era especial, pero nunca estuvo a salvo. En el Palacio Real, los consejeros de su hermano eran cada día más poderosos. Cada rincón podía esconder a un asesino, cada comida podía estar envenenada. La amenaza llegó a ser tan grande que ella sabía que mientras su hermano siguiera vivo, su vida estaría en constante peligro. Cleopatra y Ptolomeo eran claramente rivales. Uno u otro terminaría matando al otro. Estaba claro que se trataba de una situación peligrosa. Por el momento, su mejor posibilidad de sobrevivir era huir del palacio y de la ciudad. Cleopatra está desesperada. Su hermano ha prevalecido, lo que significa que las únicas perspectivas son el exilio o tal vez la muerte. Su carrera y su vida están acabadas. Durante un año, Cleopatra vivió en el exilio, planeando el momento en que pudiera volver y recuperar su corona. Ese podría haber sido el final de la reina, de no ser por una excepción. Tanto Cleopatra como su hermano Ptolomeo eran ahora peones de un juego global. Roma tiene la mirada puesta en Egipto, porque es un país enormemente rico, lleno de recursos increíbles. El granero de Roma, por así decirlo. Así que Roma busca constantemente anexionar Egipto al imperio. Cleopatra conocía el poder de Roma. De niña había visto a su padre pedir dinero romano para recuperar su trono. Ahora, su esperanza de recuperar la corona era forjar una alianza con Roma. Creo que el reto para Cleopatra era identificar a un romano que fuera lo suficientemente poderoso como para estar a su altura, como su aliado y partidario. Ese romano sería Julio César. Era el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Era el hombre que había conquistado todo. Era un hombre con vastos ejércitos a su disposición. Pero fue el hermano de Cleopatra, ya adolescente,
quien se reunió primero con César durante la visita del general romano a Egipto, en un momento en el que el imperio estaba sumergido en una guerra civil. Se libra en todo el Mediterráneo, enfatizando el hecho de que Roma es la superpotencia y cuando ésta estornuda, todos se resfrían. La guerra afecta a todos, es imposible permanecer neutral, no se puede permanecer independiente. Oficialmente, César estaba en Egipto buscando a su rival en la guerra civil. Extraoficialmente, necesitaba dinero para pagar a su ejército. El padre de Cleopatra debía a César y a otros romanos grandes sumas de dinero que estos le habían prestado y no había devuelto. Cleopatra y su hermano habían heredado la deuda de su padre. Y César había venido a cobrar. El joven faraón estaba dispuesto a causar buena impresión a César. Y creía tener el regalo perfecto para demostrar su lealtad al poderoso romano. Ptolomeo hizo decapitar al rival romano de César y le presentó su cabeza como regalo. Pero el plan del joven faraón fracasó estrepitosamente. Al parecer, César se alejó impactado y horrorizado por el hecho de que estos extranjeros se hubieran atrevido a matar a uno de los grandes romanos de la época. César, enojado, selló inmediatamente su autoridad en la corte egipcia, ordenando la ejecución de los hombres que habían matado a su rival. El error del joven rey era la oportunidad perfecta para Cleopatra en el exilio. Cleopatra se adelanta a su hermano y decide, de la forma más brillante, teatral, inventiva y poderosa, presentarse ante César. El plan de Cleopatra era entrar furtivamente en el palacio real al abrigo de la oscuridad y cortejar a César. Lo arriesgó todo por esta estrategia. Si la atrapaban, se enfrentaba a una muerte casi segura. Era un juego muy peligroso. No era seguro que pudiera ganar esa apuesta. Pero era una chica inteligente y sabía perfectamente lo irresistiblemente carismática que era. Aquel encuentro es ahora legendario. Pero hay algo que probablemente nunca ocurrió. Cleopatra no fue introducida a escondidas en el palacio envuelta en una alfombra. Cuando se habla de Cleopatra, la gente piensa que salió de una alfombra enrollada delante del gran César. Pero es casi seguro que no hubiera tal alfombra. César no estaba en su país, así que era muy poco probable que llamase a un comerciante desconocido para que le llevara a una alfombra y la abriera sin saber lo que había dentro. Por lo tanto, es más probable que la historia fuera simbólica y que entrara en la ciudad por la noche, sin la pompa y el boato que todos esperarían de una reina. Hoy en día, se piensa que probablemente luciera su vestido más sensual o algo parecido. Fuera lo que fuera, funcionó. Fue el teatro político más brillante de la historia. Se presentó en la cámara de César y, como se suele decir, el resto es historia. Fue una reunión que determinaría el futuro de Cleopatra y Egipto. ¿Pero qué sucedió en aquella cámara? ¿César sedujo a Cleopatra? ¿O fue al revés? Ella debía tener 21 años y él poco más de 50. Era un famoso seductor de mujeres y ella, por lo que sabemos, todavía podía ser virgen. Pero Cleopatra fue capaz de explotar la reputación amorosa de César.
Julio César es un general de mediana edad. Ha tenido relaciones con gobernantes, hombres y mujeres. Ha tenido aventuras con las esposas de los miembros de la élite romana. Es un hombre que se da a los placeres. Esa noche, el hombre más poderoso del mundo y Cleopatra se convirtieron en amantes. Puede parecer extraño que se acostara con aquel general de 50 años, pero si recordáis, estas mujeres se acostaban con sus hermanos, hacían lo que fuera necesario. Entonces, ¿cuál fue el secreto de la exitosa seducción de Cleopatra del experimentado líder romano? En la actualidad, Cleopatra se considera una mujer de belleza legendaria, a la que ningún hombre podía resistirse. Pero en las bóvedas del Museo Británico hay pruebas que sugieren una historia diferente. Bien, esto es una moneda de Cleopatra, acuñada en los últimos años de su vida, por lo que es una imagen con la que ella accedió a ser representada. Pero no la presenta como una mujer hermosa. Tiene una nariz muy pronunciada. Pero tal vez tener una nariz grande se consideraba un rasgo de belleza. Seguramente, el mito de la belleza de Cleopatra nació tras su muerte. El aspecto de Cleopatra pudo o no haber sido tan glamuroso como nos han hecho creer. Pero los historiadores coinciden en que tenía una presencia hechizante y un intelecto difícil de resistir. Tenemos descripciones de Plutarco y otros, y todos coincidían en que cuando abría la boca y comenzaba a hablar, se hacía el silencio, porque su forma de hablar era verdaderamente encantadora. La belleza que tenía era la belleza de la mente, la belleza de la conversación, la belleza de la capacidad de atraer con sus palabras y con sus actos. No importa si Cleopatra era hermosa o no. Lo que importa es que afectaba a los que la rodeaban. Y está claro que su carácter, sus ideas, su impacto en la historia fue tan grande que por eso seguimos hablando de ella hoy en día. Esa noche, en su cámara privada, César fue el único espectador de los impresionantes encantos de la reina egipcia exiliada. Nunca el término política sexual fue más apropiado. Creo que Cleopatra usó todos sus encantos de manera inteligente y sabia. Los dos querían algo del otro y ambos sabían lo que había en juego. Eran personas inteligentes y sabían que el otro trataba de manipularlo, lo que en cierto modo daba más emoción al encuentro. Lo convertía en un juego. Puede que Cleopatra sedujera con éxito a su poderoso general romano, pero aún estaba lejos de estar segura. En pocos meses, la reina se enfrentaría a una lucha por su vida, por la vida de su amante y la de su futuro hijo. Cleopatra se había infiltrado en el palacio real al abrigo de la oscuridad y sedujo al hombre más poderoso del mundo, Julio César. A la mañana siguiente, el hermano de Cleopatra, el faraón Ptolomeo, descubrió la terrible verdad. Su propia hermana lo había burlado, pactando con el general romano. Se las arregló para entrar en el palacio, presentarse y posiblemente ganarse el corazón de César. Ptolomeo ya no estaba al mando.
Ella había pactado con César. Ella se lo había ganado de un modo en que su hermano no podía hacerlo. Él no sabe cómo lidiar con este tipo de situación, por lo que tiene una rabieta. Se enfurece, grita y sale corriendo del palacio, alegando que ha sido traicionado. César reinstauró a Cleopatra como cogobernante junto a su hermano. Lo que trata de hacer es recordar la realidad a todos de una manera muy astuta. Roma es la que manda. Y yo soy el jefe de Roma en este momento. Si tratáis conmigo, ambos compartiréis el poder. Seréis ricos, importantes. Pero resultó ser un gran error. César exigió al faraón, a Cleopatra y a sus dos hermanos menores que cenaran con él en el palacio real. La comida y el mobiliario eran suntuosos, pero el ambiente era tóxico. Era una familia increíblemente disfuncional que, como dinastía, no trabajaba en colaboración. Se apuñalaban por la espalda, se deshacían de sus rivales, así que se dedicaron a juzgarse unos a otros, tratando de adivinar sus movimientos y averiguar quién se levantaría con ventaja de esa mesa. Imagino que la tensión podía cortarse con un cuchillo. Bajo la elegante apariencia, una realidad brutal. Para que uno de los 4 ptolemaicos sobreviva, los otros 3 deben morir. La frágil paz duró solo unos pocos meses. La inquietante calma explotó en una abierta rebelión cuando los partidarios del hermano de Cleopatra se levantaron contra la reina y su amante romano. Incluso el palacio estaba bajo amenaza. Y Cleopatra dependía de las tropas de César para mantenerla a salvo. Su relación con el general romano empezaba a dar sus frutos. Estaba claro que la reina había tenido un profundo efecto en César. Ella es tan inteligente como Julio César. Muy educada, muy ambiciosa, muy inteligente, muy carismática, realmente encantadora. Así que a pesar de la enorme diferencia de edad, casi 30 años, tienen mucho en común. Estoy convencido de que eran mentes afines. La perspicacia política que ambos tenían, la habilidad militar, la ambición y todas sus bases estaban cubiertas. Tenían el mundo a sus pies y creo que eso era algo que los dos entendían. Si la relación había sido planeada por Cleopatra para asegurar su seguridad y el futuro de Egipto, había logrado su objetivo. César no era una persona propensa a hacer juicios rápidos. Creo que calculaba cada paso que daba. Y tras una conversación con Cleopatra, se decantó a su favor. No por la satisfacción sexual, sino porque entendió que era la gobernante más capaz. Los partidarios de Ptolomeo fueron derrotados por las tropas superiores de César. Y sus legiones romanas se convirtieron en la protección oficial de la reina. El problemático hermano adolescente y cogobernante de Cleopatra trató de escapar de su inevitable ira, pero se ahogó en el Nilo durante su huida. Mientras que la hermana menor, cada vez más desleal a Cleopatra, fue arrestada y desterrada por las fuerzas de César. La rebelión fallida de su hermano había resultado ser un regalo
para las futuras ambiciones de Cleopatra. Estoy segura de que Cleopatra estaba realmente complacida en ese momento. Ya tenía en mente intentar recuperar parte de la gloria de Egipto. Con la bendición de César, Cleopatra compartió el trono con su superviviente e inofensivo hermano menor. Por el momento, había eliminado cualquier amenaza a su autoridad. Y quizás lo más importante, según la costumbre egipcia, se la consideraba casada con Julio César. Según la tradición egipcia, para casarte no tenías más que mudarte a la casa de la otra persona. No había ceremonia, ni rituales religiosos o legales. Fue un acto político, no emocional o sexual. Fue algo que hizo para asegurar y mantener el poder. Pero era un matrimonio que parecía más importante para Cleopatra que para César. César no parece reconocer este matrimonio, y tampoco habría sido reconocido en Roma, porque a un miembro del Senado romano no se le permitía casarse con una extranjera. Así que, para ellos, vivían juntos, como podría haberlo hecho con una de sus amantes o una de las mujeres con las que pasaba el rato. Para Cleopatra, la unión entre dos de las naciones más grandes del mundo fue completa cuando quedó embarazada del hijo de César. Al tener un hijo con César, Cleopatra avanza claramente hacia un punto en el que Roma y Egipto pueden combinarse como una sola fuerza. Pero César no estaba presente para el nacimiento. Ya había abandonado Egipto para volver a la engañosa política de Roma. El niño fue llamado Cesarión, literalmente, pequeño César. En Roma, muchos cuestionaban que fuera realmente hijo de César, pero era un nombre que el ausente padre parecía aprobar. Que ella lo llamase Cesarión era extremadamente importante. Sugería sin duda alguna que lo presentaba al mundo como una unión de sí misma y Julio César. Ella lo considera la encarnación de una unión entre Oriente y Occidente. Siempre cabía la posibilidad de que un día su hijo se hiciera con el control de Roma. El futuro de Cleopatra, su seguridad y, en última instancia, el destino de Egipto estaban vinculados a ese niño. Debió ser petrificante para el resto del mundo conocido. Por un lado, estaba esa antigua civilización por la que todos sentían un extraordinario apego emocional. Y por otro, la gran potencia romana a punto de alcanzar el apogeo de su poder. Aquella era una combinación irresistible para Cleopatra. En aquel momento, dos de los grandes poderes del mundo podían unirse. Pero Cleopatra era ahora más que una reina. Era esposa y madre de un hijo que crecía. Durante miles de años, los egipcios habían adorado a su familia real como dioses. Y ahora Cleopatra empezaba a actuar como uno de ellos. Era un lugar y una época profundamente ligada a la superstición, la espiritualidad y lo sobrenatural. Hay dioses, diosas, semidioses y espíritus por todas partes y en todo. No era algo que los antiguos egipcios pudieran elegir creer. Era un hecho. Así era el mundo. Cleopatra comenzó a presentarse no solo como una reina de Egipto, sino también como la encarnación viva de una de las más poderosas de las deidades egipcias, Isis. Se decía que fueron las lágrimas de Isis las que crearon el Nilo y que era ella quien daba poder a los hombres en la tierra. Y como revela una pequeña estatua expuesta en el University College de Londres, la leyenda de la diosa y la vida de Cleopatra comenzaron a fundirse. Seguramente Cleopatra escogió a Isis por varias razones, siendo la más obvia el hecho de enfatizar que era una madre divina, con su hijo Ptolomeo César,
más conocido como Cesarión. Quiere presentarse no solo como una divinidad, sino como cuidadora del próximo rey de Egipto y posiblemente Roma. Como la encarnación viviente de Isis, Cleopatra era una fértil y poderosa madre para la nación. Una imagen llamativa que presentar ante su pueblo. Ahora nos cuesta entenderlo, porque para nosotros es una cínica manipulación del pueblo. Pero yo no creo que fingiera ser Isis, creo que pensaba que era Isis. Fue un movimiento político muy inteligente. Dijo, soy vuestra diosa. Yo soy la manifestación terrestre y viviente de un dios. Con un marido y un hijo, la vida de Cleopatra había entrado en una nueva fase. Pero para esta diosa viviente, el futuro estaría lejos de ser seguro. Sufriría un terrible dolor y pérdida. Y para su esposo César resultaría fatal. La seducción de César por parte de Cleopatra la había ayudado a estabilizar Egipto. Ahora se sentía lo suficientemente segura como para llevar a su hijo Cesarión de visita a Roma. Era una oportunidad para que su amante César conociera a su nuevo hijo. Pero había otras intenciones en el viaje de Cleopatra que la de jugar a la familia feliz. También buscaba fortalecer su pacto con el líder romano. Fue porque Julio César preparaba su campaña y necesitaba los recursos de Egipto. Y probablemente también para asegurarse de que ella seguía siendo la mejor opción como gobernante de Egipto, tanto para él como para los romanos. Tanto para Cleopatra como para César, la visita tenía un gran sentido político y personal. Pero también fue un desastre de relaciones públicas. Rápidamente, los chismes, las calumnias y los rumores se volvieron perniciosos y agresivos. La buena mujer romana es muy modesta, es tranquila, es abstemia, no bebe, no contesta a su marido. Y Cleopatra es lo contrario a todas esas cosas. Bebía abiertamente e invitaba a sus huéspedes a beber. Decía lo que pensaba y llevaba ropa muy reveladora. Así que Roma está intrigada y al mismo tiempo horrorizada por ella. La situación empeora a medida que pasa el tiempo, porque Julio César coloca una estatua de ella en el templo que ha construido para Venus Genetrix, la diosa madre. No olvidemos que a sus ojos, Cleopatra solo era una reina bárbara. Llegó desde sus problemáticas tierras egipcias con sus maneras sensuales, inmorales y contrarias a todo lo que era bueno en Roma. Cleopatra era una mujer en un mundo de hombres. Y este mundo era una república donde la idea de monarcas y herederos reales era vilipendiada y temida. Como reina, Cleopatra representaba una amenaza para los propios cimientos de la sociedad romana. Las reinas nunca podrían gozar de popularidad en Roma porque no tenían realeza y no les gustaba la idea de que César se relacionara con ella. Ella representaba todo lo que temían y odiaban y allí estaba, en medio de todos ellos. La aversión y la desconfianza de Roma hacia la reina egipcia se intensificaron cuando César comenzó a actuar como un rey. Comenzaron a circular rumores por Roma sobre que César tenía la intención de casarse con ella, que tenía la intención de nombrarse a sí mismo rey. Roma había sido una república durante cientos de años. Parece extraordinario que un romano tuviera ambiciones de realeza. No había que ser clarividente para adivinar el siguiente paso lógico, y eso era muy peligroso.
los idus de marzo del 44 a.C., el cada vez más impopular César entró en el Senado romano. Le deslizaron una nota en la mano. Contenía una advertencia, pero César decidió leerla más tarde. En pocos minutos, el Senado, el epicentro del poder en la civilización más sofisticada de la Tierra, se sumió en el más puro salvajismo. Julio César, esposo, protector y padre del hijo de Cleopatra, ha muerto. Creo que no hay duda de que Cleopatra es en parte responsable de la caída de César. De repente todo se desmorona. Tenía un hijo que relacionaba Roma y Egipto. Estaba en una posición protegida y de repente se lo arrebataron. Y si los enemigos de César gobernaban Roma, estaría en el bando equivocado. Cleopatra vuelve a perder la seguridad y se sume en el terror, la incertidumbre. ¿Quién dirigirá ahora Roma? Si es alguien hostil a mí, estoy muerta. Toda la seguridad que había buscado había desaparecido y debía empezar de nuevo. Pero incluso en su hora más oscura, Cleopatra, política por excelencia y superviviente acérrima, sabía que debía planear su siguiente paso. A diferencia de Elizabeth Taylor, que huyó de Roma tan pronto como le llegó la noticia, Cleopatra permaneció allí durante casi todo un mes. No hizo sus maletas y salió huyendo. Siendo tan astuta como era, pensó: puede que haya perdido mi mejor baza, pero debería quedarme. A ver si encuentro a alguien que pueda ocupar su lugar. Pensó, ¿cómo puedo convertir esta pérdida en una ventaja? ¿Cómo puedo asegurarme de que este no sea el final de mi gran plan? Para garantizar su futura seguridad, la de su hijo y su país, Cleopatra tuvo que encontrar a un nuevo aliado en Roma. Es entonces cuando aparece un político, general y el aliado más fiel de César, Marco Antonio. Por segunda vez en su vida, Cleopatra necesitaría usar todas las habilidades que tenía a su disposición. Pero esta vez lo haría de manera más inmoral y letal. La suya se convertiría en la historia de amor más grande del mundo antiguo y en la tragedia más oscura, alimentada por la ambición, consumida por la pasión. Habría lujuria, traición, asesinato y suicidio. Cleopatra, una reina, una seductora, una diosa viviente con una reputación que llegó a ser legendaria. Cleopatra era sexualmente potente, era inteligente, era poderosa y por ello la historia la tachó de problemática. Nacida en el seno de una incestuosa familia de asesinos, sedujo al todopoderoso Julio César y se enamoró del libertino Marco Antonio. La suya es la mayor historia de amor jamás contada.
Pero la verdadera historia de Cleopatra eclipsa cualquier tragedia shakespeariana o romance de Hollywood. Estaba dispuesta a matar, a seducir y a meterse en la cama con cualquiera que la situación requiriese. Esta es la historia de una madre amorosa y asesina múltiple, una política despiadada y una celebridad carismática. Tenía las cualidades de una estrella. Esta es la historia de la auténtica Cleopatra. La vida secreta de Cleopatra. Desde el momento en que nació en el 69 a.C., Cleopatra tuvo que luchar por su trono y por su vida. Fue criada en la ciudad real de Alejandría, un semillero de intrigas, engaños y asesinatos. Hija de una de las familias más sangrientas y despiadadas de la historia, los Ptolemaicos. Incluso según los estándares del mundo antiguo, la dinastía tolemaica parecía sacada de una telenovela. La sangre, la brutalidad, las intrigas, las tramas, los complots, todo eso era parte del día a día de esta familia. Y cuando no estaban matando a sus propios familiares, se casaban con ellos. Había hermanos que se casaban con sus hermanas, hijos que se casaban con sus madres. Una auténtica barbaridad. Plagada de incesto, bañada en sangre, Cleopatra creció, se casó y luego derrotó a su propio hermano, el rey Ptolomeo XIII. Pero sobrevivir a este nido de víboras era solo el comienzo. Cleopatra tuvo que luchar contra una amenaza mucho mayor, no solo contra sí misma, sino también contra la propia existencia de Egipto, el Imperio Romano en constante expansión. Roma se hace cada vez más y más fuerte en el Mediterráneo y tiene la mirada puesta en Egipto, porque es un país enormemente rico, lleno de recursos, el granero de Roma, por así decirlo. Así que Roma busca constantemente anexionar Egipto al imperio. El ejército romano era demasiado grande y brutalmente eficiente como para que Egipto pudiera derrotarlo. Cleopatra se dio cuenta de que la única manera de mantener a raya a los romanos era convertirlos en aliados. Para ello sedujo al legendario Julio César. Creo que Cleopatra usó todos sus encantos de manera inteligente y sabia. Con solo 25 años, Cleopatra era la reina de Egipto, la amante de Julio César y la madre de su hijo. Un niño que ella esperaba que no solo heredara Egipto, sino un nuevo y vasto imperio uniendo Egipto y Roma. Su hijo relacionaba Roma y Egipto. Estaba en una posición protegida. Todo era perfecto. Pero el 15 de marzo del 44 a.C., el mundo que Cleopatra tanto había luchado por crear se derrumbó. César es asesinado. De repente, todo vuelve a pender de un hilo. Para Cleopatra, la muerte de César fue una catástrofe. Cleopatra podría haberlo perdido todo cuando César fue asesinado, pero sigue siendo una mujer luchadora y una gran estratega. No estaba dispuesta a abandonar el juego aún. Con su amante y protector muerto, Cleopatra necesitaba ayuda para impedir que los romanos invadieran Egipto y robaran sus riquezas. Debía encontrar un nuevo aliado en Roma. Y el riesgo no podía ser mayor. Su vida, la vida de su hijo y el destino de su nación dependían de ello. Dependía de su talento como política para intentar forjar una nueva alianza y básicamente reconstruir desde cero el tipo de relación que había tenido con Roma cuando César estaba vivo. Puso sus miras en el sustituto de César, el nuevo cogobernante del Imperio Romano, Marco Antonio.
Él sería la siguiente conquista de Cleopatra. Su gran amor y su gran error. Era un hombre que se representa a sí mismo como el descendiente de Hércules, Heracles. Iba alardeando de sus músculos, mostrándolos, y llevaba una espada para parecer una especie de héroe semibárbaro de la mitología griega. Pero era un héroe defectuoso. Marco Antonio es incapaz de controlar sus pasiones y sus apetitos. Su gusto por el vino, sus apetitos sexuales. Se emborracha públicamente, celebra fiestas con actores, algunos de ellos antiguos esclavos. No sigue las reglas porque es aristócrata y puede hacer lo que quiera. Para Cleopatra, una alianza con este poderoso playboy parecía su mejor oportunidad para sobrevivir. En el 41 a.C., Cleopatra zarpó para encontrarse con Marco Antonio en su palacio en el Mediterráneo oriental y se preparó para interpretar el mejor espectáculo de su vida. Una suntuosa y sensual exhibición de poder y riqueza, cuidadosamente coreografiada para explotar todas las debilidades de Marco Antonio y conquistarlo. Ella entiende que Marco Antonio es un mujeriego y que posiblemente se sienta atraído por ella. Ella utiliza eso a su favor, volviéndolo loco al no llegar nunca a tiempo, obligándolo a preguntarse, ¿cuándo llegará? Ya es tarde. Él salivaba imaginando lo que ocurriría cuando finalmente llegara. Entrando en el puerto, tras los muros de palacio, Cleopatra creó un espectáculo que superó todas las expectativas de Marco Antonio. Una exhibición tan deslumbrante que un siglo después, el historiador más grande de Roma, Plutarco, seguía escribiendo sobre ella. Viene navegando río arriba, dice Plutarco, en una galera con popa de oro y velas de color púrpura desplegadas al viento. Ella yacía bajo un dosel de oro y hermosos jóvenes como cupidos la abanicaban de pie a su lado. Según esta descripción, está claro que se trataba de una exhibición de erotismo y teatro. Puede que fuera peligroso para Marco Antonio, pero le resultaba muy atractivo. Se esforzó al máximo por llevar a cabo una magnífica representación. Ella llevaba la voz cantante. Envió un mensaje a Marco Antonio. No iré a verte. Serás tú quien venga a mí. Así que en realidad fue él quien se presentó en la corte de Cleopatra y no al revés. Fue una apuesta arriesgada, pero resultó. El escenario detalladamente montado por Cleopatra logra su magia. Antes incluso de que su reunión comenzara, Cleopatra ya había lanzado un hechizo sobre Marco Antonio. Él sabe que ella intenta engatusarlo. Y ella sabe que él quiere todos los recursos de Egipto, pero es parte del juego. Para Cleopatra era un juego de vida o muerte. Sabía que él quería su dinero para financiar sus campañas militares. Y lo usó para negociar por su vida, la de su hijo y la independencia de Egipto. Para Cleopatra no había límites entre los negocios y el placer. Para ella, el sexo era poder. Fue una manipulación muy inteligente. Como la mujer inteligente que era, le permitió pensar que él la estaba seduciendo.
La química sexual entre los dos era eléctrica, era dinamita. La suya es la mayor historia de amor jamás contada, porque cada uno deseaba el cuerpo del otro. Desde la muerte de César, Cleopatra planeó y sedujo para volver a estar en una posición de poder. Marco Antonio se convertiría en el amor de su vida y la causa de su muerte. La ardiente tensión entre la reina egipcia y el gobernante romano encendería un infierno de lujuria, sibaritismo y asesinato que consumiría a Cleopatra y haría arder al mundo antiguo. Tres años después de la trágica muerte de César, Cleopatra había vuelto a encontrar un poderoso aliado romano. Marco Antonio quedó tan deslumbrado por Cleopatra cuando se encontraron en su palacio de Turquía que la siguió a Egipto. Oficialmente viajaba a Alejandría por negocios para conseguir fondos para sus campañas militares. Pero en realidad lo hizo por placer. Le gustaba hacerse pasar por egipcio. Le encantaban las competiciones, las exhibiciones de fuerza, de destreza física, de aspecto, de musculatura y de todo ese tipo de cosas. Marco Antonio estaba encantado con la reina egipcia y su exótica cultura. Cuando César fue a Alejandría, fue casi como una pequeña invasión, pero cuando lo hizo Marco Antonio, se quitó la toga y bebió con sus amigos y Cleopatra, sumergiéndose en la sociedad egipcia. Cleopatra y Marco Antonio se divierten a lo grande. Formaron casi el equivalente al temible Bullingdon Club de Oxford en el antiguo Egipto. Se pasaban el día de fiesta practicando juegos que incluían la bebida. Puede que los juegos fueran divertidos, pero su relación era cada vez más seria. La seducción de Cleopatra a Marco Antonio comenzó como un movimiento político calculado, pero en cuestión de semanas, la pasión había engullido la política. Creo que hubo más pasión, más amor incluso y menos control en la relación con Marco Antonio que con Julio César. Cleopatra hacía lo necesario por aferrarse al poder. Ya fuera mezclar los negocios con el placer, o incluso cometer asesinato. Durante su relación con César, Cleopatra gobernó Egipto junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV. Al principio era poco más que una marioneta, y Cleopatra tenía el control. Pero a medida que crecía, se convertía en una amenaza. Cleopatra sabía que la única manera de sobrevivir era mantener el poder y deshacerse de todos sus rivales. De repente muere. Parece demasiada coincidencia y es muy probable que ella ordenara su asesinato de una forma u otra para que Cesarión pudiera convertirse en el próximo rey de Egipto. Tras su belleza, se ocultaba una fea verdad. Cleopatra era una asesina. Habiendo eliminado a su hermano, la única amenaza para Cleopatra dentro de su propia familia era su hermana Arsinoe. Y con la ayuda de su nuevo amante, el poderoso Marco Antonio, Cleopatra solucionó el problema. Su hermana estaba en el exilio en Turquía, más allá del alcance de Cleopatra, pero no fuera del alcance de los soldados de Marco Antonio. Arsinoe, su única hermana superviviente, fue asesinada por orden de Marco Antonio. Con 28 años y sus hermanos muertos, Cleopatra tenía el poder absoluto que había buscado toda su vida. Con su hijo y heredero Cesarión para continuar su dinastía, Cleopatra por fin podía relajarse sabiendo que sus rivales habían muerto y la amenaza de Roma había sido neutralizada por su alianza con Marco Antonio.
Marco Antonio y Cleopatra pasan embriagadoras noches y días juntos. Son excesivos, son extravagantes, son salvajes. Pero este hedonismo era peligroso. Lo que resultaba aceptable para los egipcios estaba creando un escándalo en Roma. Cleopatra es representada por los romanos como una borracha. Y eso está tan mal visto como ser una tirana oriental o una prostituta. El romance de Cleopatra con Marco Antonio era la munición perfecta para su rival en el Senado romano, Augusto. Con tan solo 22 años, este precoz político compartía el poder del Imperio Romano con Marco Antonio en una incómoda alianza. Se repartieron el mundo romano entre varios, pero al poco tiempo solo quedaron Augusto y Marco Antonio como los dos hombres que dominaban el mundo romano. Augusto tomó el control del Imperio Romano Occidental. Marco Antonio, el Oriental. Pero hay un problema. Son aristócratas romanos, y a los aristócratas romanos no les gusta compartir el poder. La situación es propicia para un enfrentamiento. En Alejandría, embriagados y enamorados, Cleopatra y Marco Antonio estaban ajenos a la creciente tormenta de Roma y ciegos a la creciente amenaza de Augusto. Cleopatra concentró toda su inteligencia en cautivar a su amante y asegurarse su apoyo. Hay una famosa anécdota de Cleopatra en la que apostó ofrecer el banquete más caro que se había dado nunca. Desafía a Marco Antonio diciéndole: ¿cuánto dinero puedes gastarte en una fiesta? Este organiza un banquete increíblemente caro y ella le dice: puedo superarlo. Fría y hábilmente, se quita uno de sus preciosos pendientes de perlas. Lo deja caer en un vaso de vinagre, la disuelve y se lo bebe. Esa copa costó más que cualquier fiesta dada por Marco Antonio. Cleopatra lo superó por su inteligencia. Hay signos reveladores en algunas de las historias que se conocen de su relación, que sugieren que Cleopatra era la más inteligente de la relación y que manipulaba a Marco Antonio de una manera que no pudo hacer con Julio César. Cleopatra había manipulado a Marco Antonio para que lo ayudara a eliminar a sus rivales y protegerla de Roma. Pero quería más. La ambiciosa reina quería que su amante le ayudase a construir un imperio propio. Era una ambición arraigada en su pasado e inspirada por el hombre sepultado en el centro de Alejandría, Alejandro Magno. Fue Alejandro quien fundó la ciudad real donde Cleopatra había crecido y quien creó un imperio que se extendía mucho más allá de las fronteras de Egipto, abarcando gran parte del mundo antiguo. Había controlado un enorme imperio, pero ese imperio se había fragmentado. El imperio perdido de Alejandro era la inspiración de Cleopatra. Reconstruirlo se convirtió en la obsesión de su vida. Con sus hermanos y rivales muertos y Marco Antonio bajo su hechizo, Cleopatra estaba lista para hacer realidad este sueño. Crear un nuevo imperio mediterráneo que gobernaría con su amante y heredaría a su hijo.
Parece que ella había heredado ese deseo de reunir el oeste y el este del Mediterráneo para crear un mundo multicultural, con Egipto en la cima. Pero el plan imperial de Cleopatra tenía un problema. Dependía de que su amante Marco Antonio mantuviera el control de Roma. Y mientras estaba de fiesta en Alejandría, había ido perdiendo cada vez más influencia en el Senado romano. Mientras que Augusto aumentaba la suya, conspirando contra Marco Antonio y tramando la caída de los amantes. Todo el tiempo que Marco Antonio está en Alejandría, aunque claramente se está divirtiendo, también tiene medio oído y medio ojo puesto en lo que sucede en la política romana. A principios del 40 a.C., tras pasar varios meses en Alejandría, Marco Antonio finalmente atendió las señales de advertencia y regresó a Roma, dejando a Cleopatra embarazada. Solemos pensar en ella casi como una amante despreciada que quería retener a Marco Antonio junto a ella. Pero no la imagino rogándole que se quedara a cuidarla. No era ese tipo de mujer. Cleopatra sabía que si Marco Antonio perdía su poder en Roma, todo por lo que había trabajado, todo por lo que había soñado, se desmoronaría. Era una mujer impulsada por la ambición, dispuesta a abandonar sus necesidades personales para lograr sus sueños políticos. Incluso aunque eso significara hacer el último sacrificio y mantenerse al margen mientras su amante se casaba con otra mujer. Se casa con la hermana de Augusto, por lo que se trataba de una maniobra de poder. Para los romanos, las mujeres son peones en las alianzas políticas. Se casaban o divorciaban según la relación que decidieran establecer con otros hombres. En Alejandría, Cleopatra dio a luz gemelos. En Roma, Marco Antonio jugaba a la familia feliz con su nueva esposa y fortaleció su dominio del poder. Cleopatra estaba fuera de su vista, pero estaba decidido a que ella y sus hijos no quedasen fuera de su mente. Los amantes mantuvieron el contacto, escribiéndose en secreto, manteniendo vivo su sueño de un imperio compartido. Pero esta visión de un imperio compartido con Cleopatra enfrentaría a Marco Antonio y a Augusto, los dos hombres más poderosos del mundo. El resultado sería la pesadilla que Cleopatra había pasado su vida tratando de evitar: la guerra con Roma. Una guerra que la obligaría a suplicar por su vida, a planificar su propia muerte y a traicionar al hombre que la amaba. Cleopatra estaba impulsada por una obsesión: gobernar no solo Egipto, sino un imperio mediterráneo más grande, tal vez incluso la propia Roma. Y contaba con Marco Antonio para hacer realidad este sueño. Como amante de Marco Antonio y madre de sus hijos, Cleopatra confiaba en que pudiera proporcionarle un imperio para gobernar junto a él. Por ello, en el año 37 a.C., financió su campaña militar para conquistar el imperio perdido de Alejandro Magno en Oriente. Pero la habilidad de Marco Antonio no estaba a la altura de la ambición de Cleopatra. Su campaña fue un desastre y perdió a gran parte de su ejército sin resultado alguno. No era muy buen soldado. Tenía poca experiencia de mando a alto nivel y no lo hacía bien. El hecho de que sobreviviera no mitigaba el hecho de que había sido un gran fracaso. Humillado, Marco Antonio huyó a Alejandría para encontrar consuelo en los brazos de Cleopatra. Pero a pesar de su derrota,
Marco Antonio quería darle a Cleopatra el imperio con el que siempre había soñado. Marco Antonio entregó grandes partes del imperio a los hijos de Cleopatra. Para los romanos, la idea de que esas partes de su imperio fueran entregadas a una reina extranjera era un acto de agresión, un ataque a la autoridad de Roma. De esto se deduce que Marco Antonio y Cleopatra están tratando de crear este imperio oriental en oposición directa a Augusto en Roma. Para Augusto, era la gota que colmaba el vaso. Calificó a Cleopatra de peligrosa agresora extranjera y una amenaza para la propia Roma. El maestro estratega vio que era la oportunidad que había estado esperando para atacar Egipto, hacerse con sus riquezas y eliminar a su rival Marco Antonio en el proceso. Cleopatra era un regalo para Augusto, porque le permitía declarar la guerra a Marco Antonio. No era una guerra civil, sino una lucha de Roma contra Egipto, de una república contra una monarquía, y lo mejor de todo, de un hombre contra una mujer. En la primavera del 32 a.C., Augusto declaró la guerra contra Egipto. Un año más tarde, tras varias derrotas de Cleopatra y Marco Antonio, las legiones de Augusto se aproximan a Alejandría. Es entonces cuando Cleopatra se da cuenta de una dolorosa verdad. Hizo la elección equivocada. Inicialmente, Marco Antonio había sido la mejor apuesta. Nadie hubiera esperado que Augusto llegara tan lejos y se hiciera con el triunfo. Marco Antonio estaba acabado, pero ella no tenía por qué estarlo. Así, a espaldas de Marco Antonio, Cleopatra hizo una oferta a Augusto. Hay quien dice que le ofreció un cetro, una corona, símbolos de la realeza, sugiriéndole que le entregaba a Egipto. Le dijo: te pagaré si me garantizas la seguridad de Egipto y de mi hijo Cesarión por parte de Roma. Pero Augusto no quería el dinero de Cleopatra. Quería su país con todas sus riquezas y estatus para sí mismo. Y quería que su rival, Marco Antonio, muriera. Todo lo que podían hacer los amantes condenados era esperar la llegada de Augusto y ahogar sus penas. Ominosamente, renombraron a su club de la bebida el Club del Suicidio. Octavio y sus legiones tomaron la ciudad, superando al reducido número de tropas de Cleopatra. La reina se dio cuenta de que su única salida era la muerte. Pero estaba decidida a que si moría, no sería en manos de Augusto. El suicidio tenía un significado muy diferente para quienes vivían en el mundo antiguo. Se trataba de una cultura y una época en la que no se fingía que la muerte no llegaría. A veces se moría con dolor, de enfermedad o en la batalla, y el suicidio era el modo que tenían los grandes de controlar su propia muerte. Cleopatra decidió experimentar. Probó venenos en algunos prisioneros para ver qué causaba la muerte menos violenta, la más digna. Con el veneno adecuado, puedes irte bien al otro mundo o a la vida futura. Y eso era exactamente lo que una reina de Egipto debía hacer: planear cuidadosamente su final para poder pasar de esta vida a la siguiente.
El 1 de agosto del año 30 a.C., tras noches de puro hedonismo y días planificando su propia muerte, Cleopatra se despidió de Marco Antonio. Dejó el palacio para oponerse por última vez al ejército de Augusto. Pero sus tropas ya se habían rendido, dejando al general sin ejército. Al pobre Marco Antonio lo abandonaron sus dioses de camino a la batalla. Y cuando tus dioses te abandonan, al menos según los autores clásicos, es imposible ganar. Es un auténtico desastre. Era el principio del fin. El trágico pacto de suicidio de los amantes, con su áspid y su daga, se ha convertido en leyenda, en material para películas de Hollywood y tragedias de Shakespeare. Pero la realidad fue más extraña y siniestra. Nos han contado que Cleopatra mandó un mensajero a Marco Antonio informándole de su suicidio. Cleopatra conocía a Marco Antonio probablemente mejor que nadie en este mundo. Sabía cómo pensaría, cómo reaccionaría, cómo respondería. O bien huiría, o se suicidaría. Pero Cleopatra no estaba muerta. Ella sabía que Marco Antonio estaba acabado. Se dio cuenta de que no podía hacer nada para salvarlo. Sin embargo, su causa podía no estar acabada aún. Decide renunciar a su amante, Marco Antonio, el hombre al que realmente amó, para asegurar el futuro de su adorado Egipto. Enfrentada a una terrible decisión, Cleopatra eligió el poder sobre la pasión, sacrificando a su amante para salvar a su país. Creo que es muy difícil ver esto como algo más que un claro y cruel cálculo político. Cleopatra había manipulado al hombre que la amaba para que se quitara la vida. No puedo evitar sentir lástima por Marco Antonio en este punto, porque estaba herido y sentía un dolor inmenso, pero no está muerto. Cleopatra paga para que lo lleven a su mausoleo, donde ella se ha escondido. Puede que Cleopatra estuviera dispuesta a sacrificarlo y a provocar la situación que condujo a todo esto. Sin embargo, solo con Marco Antonio sintió que no estaba sola en la vida. De ahí la posibilidad de ese último encuentro y ese increíble final tan dramático y romántico. Los amantes condenados. El áspid letal. El legendario pacto de suicidio. Es un final trágico y tremendo. Ella sostuvo a Marco Antonio en sus brazos, declarándole el amor que sentía por él. Entonces cogió un áspid y se lo llevó al pecho. Lo que cuentan las películas de Hollywood es que cuando Marco Antonio muere, Cleopatra deja que su mano se mueva hacia el áspid. Ella lo acerca a su hermoso pecho y ambos mueren juntos.
Pero eso no fue lo que sucedió. El 1 de agosto del 30 a.C., 9 años después de su primera reunión fatídica, Marco Antonio murió. Pero Cleopatra no tenía ninguna intención de morir con él. El pacto suicida era una farsa. Cuando los guardias de Augusto llegaron a su mausoleo, Cleopatra abandonó a su amante muerto, haciendo un último intento desesperado de salvarse a sí misma. Enfrentados a la derrota, Cleopatra y Marco Antonio hicieron un pacto para suicidarse. Pero Cleopatra tenía otros planes. Sacrificó a su amante y se salvó. En nuestro recuerdo, la muerte de Cleopatra sigue inmediatamente a la muerte de Marco Antonio. Un amante muere, el otro se suicida. Pero eso no fue así. No hubo áspid, ni tragedia shakespeariana, ni final de Hollywood. Cabe la posibilidad de que tuviera la intención de suicidarse porque investigó sobre todos los venenos disponibles. Pero me parece que solo intentaba mantener todas las opciones disponibles, aunque se da cuenta en ese momento de que cada vez son más limitadas. Y todas dependían de Augusto. Ahora tenía el control de Egipto y había puesto a Cleopatra bajo arresto domiciliario. Su única esperanza era seducirle, como había hecho con Marco Antonio. Se dio cuenta de que entrar en un barco dorado no funcionaría con un hombre como Augusto, por lo que cambió de estrategia y no le ofreció un espectáculo, sino que intentó abordarlo inteligentemente. Cleopatra sabía que debía hacer un último esfuerzo por su vida y la de sus hijos. Reunió pruebas a su favor. Cartas del difunto César proclamando su lealtad a Roma. Era tan persuasiva que Augusto no pudo soportar estar en su presencia y se levantó. Se fue bruscamente diciendo: hemos terminado aquí. Si llega a quedarse más, lo habría convencido. Finalmente, Cleopatra había encontrado un rival a su altura. Augusto no se dejaría persuadir, ni seducir, ni comprar. Era tan despiadado y decidido como la misma Cleopatra. Ninguno de sus poderes seductores, ni su carisma erótico, ni su capacidad intelectual. Nada de eso funcionó con Augusto. Pero Augusto no se contentaba con derrotar a Cleopatra. Quería humillarla. Hacerla desfilar por las calles de Roma como un despojo de la guerra. Augusto quería demostrar lo bajo que había caído. Quería llevarla de vuelta a Roma para arrastrarla por las calles, atada a un carro y que la gente le arrojara fruta podrida. Esa era una clase de humillación que Cleopatra no sufriría. Finalmente, Cleopatra se dio cuenta de que su sueño de mantener a Egipto independiente, crear un nuevo imperio y dar un futuro a sus hijos, había muerto. Cuando Cleopatra se dio cuenta de que el sueño por el que había luchado toda su vida ya no estaba a su alcance y no pudo seguir aferrándose a él, la vida perdió todo el sentido para ella porque habría tenido que conformarse con la segunda mejor opción.
12 de agosto del 30 a.C., 11 días después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra decidió quitarse la vida en lugar de dejar su suerte en las manos de Augusto. Creo que Augusto ya podía saborear la venganza llevándosela a Roma. Y Cleopatra, siendo una mujer de principios, cuando se dio cuenta de que su mundo nunca sería el que había esperado que fuera, dijo adiós. Incluso en la muerte, Cleopatra mantuvo el control. Le arrebató la victoria directamente de sus manos. Como dijo el poeta Horacio, ¡ah, cómo has podido suicidarte! No es propio de una mujer. Probablemente, suicidándose, dio a Augusto el golpe más duro de su vida. En venganza, Octavio destruyó todo por lo que había luchado Cleopatra. Su nación fue engullida por el Imperio Romano. Su amado Cesarión, objeto de todas sus esperanzas y sueños, fue asesinado. Y sus hijos, con Marco Antonio, desaparecieron. Cleopatra había muerto. Pero 2000 años después de su muerte, su leyenda sigue viva. Una madre cariñosa y una asesina múltiple. Una política despiadada y una hedonista extravagante. Una seductora en serie y una diosa divina. Son estas contradicciones las que hacen que Cleopatra sea imposible de categorizar e imposible de olvidar. Hay algo en el encanto de esta mujer que incluso cuando hace algo horrible sigues queriendo saber sobre ella. Tenía las cualidades de una estrella. Era una mujer de gran intelecto. Era una mujer de gran pasión. Utilizaba todos los dones que poseía en su beneficio y en el beneficio de su país y de su familia. Por eso seguimos hablando de ella hoy día.